Bueno, en las temáticas anteriores hemos estado abordando los conceptos fundamentales para entender cómo funcionan las comunicaciones, no necesariamente las comunicaciones desde el punto de vista industrial. Quiere decir que en nuestras primeras capítulos y las primeras temáticas que hemos estado abordando, hemos estado asumiendo, recopilando los saberes previos necesarios para poder entender cómo funciona el intercambio de información desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del manejo de protocolos y de componentes asociados a la comunicación de manera abierta y genérica. Quiere decir que la conceptualización que nosotros hemos estado abordando implicaba como una pequeña eh, compilado, una versión rápida de lo que sería una introducción a lo que son los sistemas de las telecomunicaciones, pero en nuestro ámbito, en nuestra carrera base, que es la ingeniería mecatrónica, para nosotros es de interés es las comunicaciones en el ámbito industrial. En el ámbito industrial vamos a ver que las comunicaciones industriales están direccionadas para hacer soporte de dos tareas muy importantes en las cuales el ingeniero mecatrónico por su perfil tiene gran importancia. Una de ellas es la automatización y otra es el control de procesos industriales. Desde el punto de vista de la automatización, toda industria se categoriza o vamos a ver que está categorizada desde el punto de vista de alcanzar o reglar su intercomunicación y la profundidad de su automatización definida por los parámetros de la pirámide SIM, que más adelante la vamos a abordar a más profundidad, en la cual esta pirámide SIM dice que toda industria se categoriza en una cantidad de niveles dependiendo de la profundidad o el enfoque en que tenga el alcance de todo su sistema productivo y de manufactura, teniendo un nivel muy bajo, cercano al proceso, hasta tener un nivel muy alto en el cual van a haber una cantidad de softwares de alto nivel como son los ERP que van a arreglar el gobierno y las estadísticas y el direccionamiento de una organización desde el punto de vista productivo. Sea cual fuere los dos ámbitos, el control de procesos o la automatización, las comunicaciones siempre están presentes. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros pensamos que basta solo con saber el proceso de sintonización, el proceso de identificación o de modelado para la creación de una estrategia realimentada, una estrategia de control en cualquiera de las arquitecturas posibles, bien sea realimentada, prealimentada, multivariable, lineal, no lineal, etcétera. El hecho es que todos estos mecanismos, todas estas líneas que están vinculadas en en el diagrama de bloques son comunicaciones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros se nos olvida que nuestras plantas industriales pueden estar a grandes distancias, pueden estar intercambiando grandes volúmenes de información, pueden tener unas necesidades y unas prestaciones que hagan que para cada caso requiramos contemplar qué estrategias, qué métodos, qué protocolos y qué tecnologías son las más viables para las interconexiones industriales. Por ello es que el día de hoy vamos a hablar de los buses de campo y las redes industriales. Los buses de campo, entiéndase por bus de campo, toda aquella tecnología
industrial creada para intercambiar comunicación entre elementos, bien sea de un lazo de control o un lazo de automatización. Generalmente los buses de campo son elementos que permiten crear enlaces troncales en los cuales podemos crear unas conexiones, bien sea mayoritariamente seriales y en secuencia, pero existe una contraparte que son las redes industriales. Una red industrial es una familia que puede ser altamente estudiada o altamente categorizada, que tiene unos requisitos, que puede cubrir uno o varios de los niveles de la pirámide SIN para poder abarcar en gran profundidad todos los niveles de automatización alcanzables dentro de una planta o una industria de cualquier sector. Básicamente, cuando hablamos de buses y redes de campo, a estos buses y redes de campo se le asocia un protocolo. Cuando nosotros veíamos la definición de protocolo, decíamos que los protocolos eran las reglas que gobernaban el intercambio de la información. Básicamente es una serie de acuerdos que pueden ser estandarizados o no estandarizados. Veíamos que los protocolos podían ser de dos tipos: protocolos de facto y protocolos de jure. Protocolos de jure era cuando ya existió una entidad avalada con competencia para poder emitir una estandarización entre esas entre esas entidades de estandarización. Pues tenemos la ISO, la Organización de Estándares Internacionales, tenemos la ANSI-ISA, la IEEE, entre otras. Acá en Colombia, si bien el órgano que reglamenta la normatización, todo lo que sea normatividad, es el INCONTEC, es posible que todas las reglamentaciones en torno a las comunicaciones vengan en forma de resoluciones a través del Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿Cuál es la idea? Que bien sea por un estándar de facto o bien sea por un estándar de jure, se pueda interconectar los elementos que hacen parte de un proceso productivo y las líneas productivas se puedan subdividir en etapas y puedan quedar interconectadas de manera que se formen lo que se llaman islas automatizadas. También se le llaman simplemente células de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es, si usted tiene un macro proceso, por ejemplo, una embotelladora, esa embotelladora usted puede dividirla en varias etapas, que la etapa de mezclado, que la etapa de llenado, que la etapa de etiquetado, que la etapa de embalaje. Cada etapa, si bien es dependiente de la siguiente, actúan de manera secuencial. Podría ocurrir que yo creo una estrategia de comunicación en la cual ellas intercambian información entre ellas, pero en caso de que existiese algún problema en alguna de las etapas, las demás puedan seguir ejecutando acciones como unidades independientes. Ese es el concepto de isla automatizada o de célula de trabajo automatizada. Para lograr todo esto, las industrias manejan buses de campo y redes de comunicaciones industriales adaptadas a las necesidades industriales, porque recordemos que las necesidades industriales tienen múltiples ámbitos dependiendo de lo que se esté haciendo. En algunas industrias va a haber la necesidad de la seguridad, en otras industrias va a haber la necesidad del volumen de datos a trabajar, en otras industrias va a haber la necesidad de la cantidad de elementos a interconectar, elementos, entradas, salidas
a interconectar. En otras industrias va a haber la necesidad de la velocidad del tiempo de respuesta necesario para mantener los lazos operando. Para cada tipo de situación existe una cantidad de buses y redes industriales que tienen unas prestaciones específicas. Algunas de ellas forman familias. Ahorita más adelante les voy a hablar de las más conocidas, como son la familia Fieldbus, Profibus, DeviceNet, entre otras, lo cual están hechas para estar adaptadas en las operaciones industriales. También recordemos que las operaciones industriales tienen unos factores y unos requerimientos de protección en términos de poder trabajar a la intemperie, la humedad, al polvo, con radiación electromagnética, etcétera. ¿Qué ventajas tienen las redes de comunicaciones industriales? Pues proveen a un proceso de mayor precisión y esta precisión va a estar relacionada o proviene de la integración de la tecnología digital a las edificaciones o a la distribución de planta. Garantiza mayor o menor disponibilidad de la información de los dispositivos de campo. Quiere decir que de la adecuada selección del mecanismo de comunicación verdaderamente es donde existe el éxito o el fracaso de una estrategia de automatización y control. El diagnóstico puede proveer prestaciones como el diagnóstico remotos de componentes. Quiere decir que las comunicaciones industriales es la base para elementos que están vinculados a estrategias de comunicaciones como son los sistemas de monitoreo, los sistemas de detección y diagnóstico de fallos, los SCADA y los sistemas instrumentados de seguridad. Para que cualquiera de estas estrategias pueda sostenerse, se requiere contar con una red de comunicaciones industriales adaptada a las necesidades del sector. Obviamente esta red debe tener una estructura. Para eso nosotros vimos que las redes se pueden interconectar dependiendo del concepto geográfico y de la cobertura que tenga que proveer. Entonces, en algunos casos y en algunas industrias bastará solo con vincular buses de campo, dependiendo de si es una pyme, es una empresa muy pequeña, la cantidad de elementos entrada, salida, a interconectar no es tan alta. Entonces, en este orden de ideas, la solución va a estar orientada al uso de buses de campos, que son estrategias sencillas, buses de interconexión con capacidad de conectarse fácilmente a controladores como PLC y que permiten el control de elementos, de actuadores y sensores de manera fácil, pero no están diseñados para manejar grandes volúmenes de elementos. Quiere decir que los buses industriales, los buses de campo industriales generalmente son para empresas pequeñas o medias. O en el caso de que yo quiera automatizar un sector en el cual la cantidad de elementos vinculados sean muy pequeños. En algunos casos, el concepto puede ser de muchos elementos y la red, la cantidad de elementos conlleve la necesidad de armar topología o topologías de interconexión en la cual ciertos elementos tengan que tener conexión en tipo troncal, que era bus, o conexión tipo árbol, o conexión tipo estrella, o conexión tipo malla, o conexión tipo anillo, y a la vez puedan existir diferentes interconexiones formando una red en la cual todo el concepto geográfico y de extensión pueda ser categorizable como una red LAN. Pero hay compañías como Motorola, como empresas de conducción de oleoductos, como empresas de que conducen gas natural, incluso transcontinentales,
que pueden tener grandes extensiones geográficas. Entonces, en ese tipo de compañías, las interconexiones industriales pueden ir desde LANes, MANes y WANes, es decir, redes de alta cobertura que pueden integrar múltiples redes por la cantidad de elementos y de componentes que están interconectados, a sabiendas que estas interconexiones pueden vincular diferentes topologías entre sí. Podría ser una sola topología, podrían ser topologías de naturaleza híbrida. Entonces, en el primer caso, los buses de campo es un sistema de transmisión de información de datos que está diseñado para simplificar la instalación y la operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en proceso. Básicamente lo que se busca es sustituir la idea convencional en la cual para cada elemento a interconectar yo requiera un enlace dedicado de conexión. Me explico. Generalmente ustedes en el nivel en el que están, qué pena ahí es que se me transfigura por alguna razón la digitalizadora. Ustedes trabajan mucho con la tarjeta Arduino. Esta tarjeta Arduino, ustedes la interconectan a sensores, sensor 1, sensor 2 y a actuadores, por ejemplo, servos. Entonces, un motor 1, un motor 2 y así sucesivamente. Y la costumbre es que si la tarjeta va a estar actuando como controlador, yo voy a tener una conexión o un enlace dedicado directo a la tarjeta para darle la orden de activación directa. Entonces, la tarjeta viene o maneja la estructura de lo que ellos llaman pines, ¿no? Y lo que se hace es interconectar, dependiendo de las necesidades del elemento, si es entrada, salida digital, análoga o por PWM, se hace una interconexión dependiendo del tipo de necesidad al fin que pueda satisfacer esta característica, pero lo relevante para el ámbito de las comunicaciones es que para cada elemento, bien sea sensor o actuador, se está creando un enlace directo para intercambiar información con el elemento que está haciendo las veces de tarjeta de control. En el ámbito industrial, esto sería imposible de sostener porque en un proceso industrial, en una embotelladora, por ejemplo, fácilmente pueden haber 200, entre sensores y actuadores, pueden haber 200 elementos. Y conseguir esto, un PLC o una gama de PLCs en los cuales se puedan configurar con enlace directo 200 conexiones de entrada y salida, pues no existe y también sería redundante. También a nivel de costo del cableado, pues no sería viable, sería una solución poco satisfactoria. En la vida real, si quisiéramos la sector industrial, si queremos interconectar elementos, lo que se busca es unirlos a través de un bus que tenga la capacidad de poder transmitir operación, pero de manera troncal. Es decir, que un mismo enlace pueda mandar datos a cada uno de los elementos y este único enlace pueda ser interconectado a el controlador. A este tipo de soluciones se le llama bus de campo si es esto categorizable de esta manera. Entonces, por eso los buses de campo satisfacen un objetivo. La idea de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto, que era lo que estábamos haciendo acá. Estos son conexiones punto a punto, por conexiones multipunto, en los cuales se puedan controlar estas estrategias de control con estándares industriales. Entre los estándares más utilizados están 420 miliamperios, 0,10 voltios, 0,24 voltios, 0,5 voltios.
Generalmente los buses de campo son buses que pueden formar redes digitales bidireccionales multipunto montadas sobre un bus serie en el cual se van a poner conectar dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. Dentro de este tipo de estrategia hay buses y redes de campo que encajan dentro de esta definición. Por lo menos está el bus, la estrategia de conexión HAR, está la familia de redes industriales Profibus y Fieldbus Foundation. Una de las más utilizadas acá en Latinoamérica, aunque dado el proceso de cambio en el cual las industrias están haciendo la transición entre pasar de ser categorizadas como fábricas 2.0 o fábricas 3.0 a ser fábricas 4.0, dado los requerimientos y necesidades de la industria 4.0. Una de los buses de campo o estrategias de comunicación más utilizadas es el protocolo de comunicación HAR. El protocolo de comunicación HAR es el método de conexión en el cual la mayoría de elementos pueden operar bajo enlace de conexión 420 miliamperios y se suele usar mucho a nivel industrial todavía. Básicamente, lo que se crea es una señal digital que está montada sobre una señal analógica. Quiere decir que por eso es que uno antes de explicar los buses y los protocolos industriales ve las estrategias de codificación y modulación, porque en este orden de ideas tenemos una modulación por frecuencia, en la cual esta modulación por frecuencia va a utilizar dos frecuencias, una frecuencia de 1200 y otra frecuencia de 2200 Hz. La de 1200 va a estar representando el dígito 1, la de 2200 va a estar representando el dígito 0 y la señal va a ser una onda sinusoidal que se va a estar superponiendo sobre un lazo de conexión que en magnitud va a estar variando de 4 a 20 miliamperios. Quiere decir que cuando se transmita el 1 se transmite como una frecuencia lenta de 1200 Hz, mientras que los ceros se transmiten como frecuencias más rápidas de 2200 Hz. A veces a nosotros cuando hacemos o estamos viendo materias como instrumentación o estamos viendo materias como control y uno tiene que modelar, por ejemplo, cómo se comporta una válvula o cómo se comporta una etapa de sensórica transducción. Uno de los docentes que está encargado de impartir la materia le dice, vamos a modelarla bajo el lazo 420 miliamperios y se crea la escala lineal y a partir de la escala lineal se crea la ecuación diferencial y de la ecuación diferencial pues se puede armar la función de transferencia que representa este elemento y de esa manera pues hacer el modelado de todo el lazo. Pero en la vida real esta línea recta en escala a nivel de comunicaciones en realidad ni es recta y esto intercambia la información a través de modulación de frecuencia y a través de esta forma de representación analógica representa datos que son digitales de una determinada etapa, bien sea de sensórica transducción o bien sea de actuación. También uno de los protocolos más utilizados o de las familias más utilizadas es el Profibus. Es una de las soluciones más complementarias porque a nivel industrial ha tenido gran aceptación y eso también
los proveedores del protocolo de la familia de red industrial también se ha esforzado bastante por irse actualizando de acuerdo a las necesidades industriales. Por ejemplo, en la actualidad tiene una evolución encaminada en torno a la industria 4.0 que se llama Profibus OpenCUA, que más adelante la vamos a ver, pero en condiciones normales, en una industria 3.0, podría representarse simplemente o entenderse como un bus de procesos de campo. Está basado en una norma internacional para buses de campo de alta velocidad en el control de procesos, que está normalizada bajo norma europea 50.170. El Profibus viene en tres modalidades dependiendo de las etapas o de los niveles de la pirámide SIN que se estén cubriendo. Recordemos que los niveles de la pirámide SIN, los niveles más bajos son los niveles cercanos al proceso. Después siguen las etapas de control primario. Después siguen las etapas de control y supervisión, donde están los escadas. Y después ya vienen etapas más gerenciales, donde van a estar unos software que más adelante, que ahorita yo les voy a dejar un material complementario, en los cuales van a entender más a profundidad esta parte, en los que están los MES, que son los software empresariales de manufactura, y están los ERP, que son los softwares para la planificación de recursos empresariales. Y esta estrategia está diseñada para, dependiendo de las necesidades de la industria, poder conectar o solo proceso, o proceso con control, o proceso control con el nivel de supervisión, o incluso toda la pirámide sin todos los niveles pudieran quedar interconectadas. Entonces, por ello, Profibus viene con tres modalidades. Profibus DP es aquella en la cual se trabaja con periféricos descentralizados. Está orientado a la conexión de sensores y actuadores enlazados a procesadores PLCs o a terminales de control. Quiere decir que esta modalidad está encaminada a conectar el proceso con las etapas de control del proceso. También existe la versión Profibus PA, que ya es para procesos automatizados. En este orden de ideas, su finalidad principal es la automatización y el control del proceso. Está creada para satisfacer normas especiales de seguridad para la industria química bajo normatividad IS 11158-2 de seguridad intrínseca, y interconecta los sistemas de proceso, control y supervisión. Está la componente Profibus FMS, que está diseñada para la comunicación entre células de procesos y equipos de automatización. Otras de las redes industriales más utilizadas es el Foundation Fieldbus. Básicamente es un protocolo digital para redes industriales, especialmente utilizado para el control distribuido. Más adelante, cuando veamos una temática que vamos a abordar en la cual vamos a explicar los sistemas SCADA, vamos a entender más claramente la diferencia entre cuando hago interconexión centralizada, cuando hago interconexión distribuida, y esto qué ventajas o desventajas tendría cada tipo de interconexión. El Foundation Fieldbus trabaja principalmente con control distribuido. Tiene la capacidad de poder intercambiar grandes volúmenes de información. Es ideal para aplicaciones en los cuales existan lazos complejos de control de procesos y de automatización. Está orientado a la interconexión de dispositivos en las industrias de proceso continuo, y los equipos de campo van a ser alimentados a través del bus Fieldbus
en términos de potencia requerida para el funcionamiento. Quiere decir que aparte de intercambiar los datos, el bus también intercambia lleva la alimentación a los sensores y actuadores y a los elementos que se interconecten a este tipo de bus. Otros protocolos que vamos a estar abordando, pero los vamos a estar abordando poco a poco, pero que son de menor alcance, son, por ejemplo, el protocolo Modbus. Es un protocolo diseñado para el desarrollo de sistemas SCADA. Los sistemas SCADA lo vamos a abordar más adelante, que es una arquitectura de software en la cual se diseña para que satisfaga tres lineamientos, y es que haga supervisión, que haga control y que haga adquisición de datos. El Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de escadas y para crear estrategias de control centralizados. Cuando veamos las estrategias y la arquitectura de los sistemas SCADA, vamos a ver que el sistema SCADA se diseña con una arquitectura en la cual como mínimo va a haber una plataforma de software en la cual va a estar operando el SCADA. El SCADA se va a estar intercomunicando con unas unidades que se llaman las MTU, que son las unidades maestras, las MTU. Y estas MTU a su vez mandan órdenes a otras unidades que se llaman las RTU, que son las unidades remotas. Y estas unidades remotas, que pueden ser PLCs, interconectan o dan órdenes a su vez a sensores y actuadores. Quiere decir que una SCADA vincula una compleja red de elementos que pueden controlar muchas etapas de un proceso industrial. Generalmente aquí también hay que aclarar varios conceptos que más adelante discutiremos cuando veamos la componente de SCADA, y es que hay veces se malinterpreta o se confunde el concepto de SCADA con el concepto de HMI. Es decir, hay gente que le están explicando LabVIEW o le están explicando cualquier software de diseño de HMI y SCADA, crea una interconexión de datos, hace un sinóptico de un proceso y esto ya dice que eso es un SCADA. No, en eso hay una mala interpretación en la cual muchos ingenieros tienen una mala conceptualización y a cualquier cosa la llaman SCADA. Y eso no es así. Una SCADA tiene unos requisitos, una normatividad asociada, unas condiciones para poderse llamar SCADA. Mientras usted puede estar cobrando por hacer una HMI 1 millón, 1,5 millones de pesos, hasta 3 millones de pesos, dependiendo de la profundidad, por hacer una SCADA, dependiendo del tipo de proceso, se pueden estar cobrando entre 30 millones de pesos hasta 600, $1,000,000, depende del tipo de rigurosidad que se quiera tener con el SCADA, de lo que tenga que vincular ese SCADA, de la cantidad de elementos que hay en el SCADA. Entonces ahí hay una confusión porque a veces piensan que solo por el hecho de que yo proyecto una interfaz y en esa interfaz yo muestro un signo óptico que me está mostrando una gráfica y estoy usando un software como LabVIEW o como InTouch o en el cual yo estoy representando un proceso o intercambiando información, ya eso ya le puedo colocar el título de SCADA y no el de HMI, porque SCADA suena más importante y más relevante. No, porque usted no sabe el día que se vaya a encontrar con una persona que sea experta en automatización o experta en ese tipo de temáticas, y usted termine llamando algo SCADA
y en el momento de él revisarlo, decirle, no, venga hermano, eso no es una SCADA por tales y tales y tales razones, carece de normatividad, carece de seguridad, carece de estructura, ¿dónde está la MTU? ¿Dónde está la RTU? ¿Dónde están las condiciones de diseño? Muéstreme la documentación asociada al SCADA, qué hace su SCADA, hay perfiles de usuario, hay una metodología de desarrollo de software, hay una cantidad de prestaciones, pero eso más adelante lo vamos a aclarar cuando veamos la componente de SCADA. Por el momento nos quedamos con el hecho de que los SCADAs, para poderse crear, ellos son una arquitectura de software que van a mandar órdenes a elementos. Unos son unidades maestras, otras son unidades remotas. Y tanto unidades maestras como unidades remotas van a tener vinculados una cantidad de elementos. Quiere decir que esa vinculación se mantiene a través de comunicaciones y uno de los protocolos diseñados para esto es el protocolo Modbus, que permite la interconexión con estas unidades remotas. Estas unidades remotas existen muchas modalidades y formatos de conexión porque recordemos que las unidades remotas por eso se llaman remotas, porque van a estar en contacto directo con el campo y pueden estar a veces a kilómetros de distancia. Y esto, para ello, él puede proveer diferentes formas de interconexión como RS232, RS482, RS422, RS485, fibra óptica, entre otros. El protocolo Modbus puede intercambiarse comunicación en dos modalidades, en formato o modo RTU y en modo ASCII. El modo ASCII es más abierto y permite la interconexión con otros elementos, con otras arquitecturas que no necesariamente hagan parte de un sistema SCADA. También existe el protocolo DeviceNet. DeviceNet es una red industrial de bajo nivel creada para conectar dispositivos simples como sensores, entre los cuales muchos son on-off, por ejemplo, sensores fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, es decir, finales de carrera, con dispositivos de control como PLCs, controladores, computadores, HMI, entre otros. La idea es interconectar y armar una red y permitir la interacción con el usuario. Tiene una ventaja y es que si la empresa o la industria es pequeña, la arquitectura de DeviceNet es fácilmente interconectable con conexiones de oficina porque el manejo de la información está basado en protocolo TCP/IP, que como vimos anteriormente es el mecanismo de conexión en el cual se transmite el Internet, por lo tanto son estrategias fácilmente adaptables. ¿Qué nos va a interesar a nosotros en estas alturas del partido? Volverse experto en sistemas de redes industriales es muy difícil. ¿Qué debe saber una persona en el nivel en el que ustedes salen cuando se categorizan como ingenieros? Es tener criterio de selección. Es decir, tener claro que para cada situación es un caso de estudio. Para ese caso hay que abordarlo para saber cuáles son las necesidades de ese caso y dependiendo de la situación, de la aplicación, bien sea de automatización o de control que yo quiera desarrollar, poder seleccionar cuál es la estrategia de interconexión más útil para poder satisfacer las necesidades. Porque no es lo mismo una solución de automatización en la cual simplemente vamos a interconectar 20 sensores y actuadores o hacer una interconexión inmótica en la cual yo lo que voy a hacer es la automatización de un edificio para fines de confort y en la automatización de este edificio yo tengo que interconectar luminarias, aires acondicionados,
ventiladores, sistemas de refrigeración, y al contar la cantidad de elementos tengo que interconectar 2.000, 3.000, 4.000 elementos. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? La cantidad de elementos, las velocidades, las dimensiones, las longitudes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? Que existen métodos y redes y comunicaciones industriales en los cuales cada uno de ellos va a tener unas prestaciones, unas características, unas necesidades, y dependiendo de esas prestaciones, de esas características y de esas necesidades, nosotros debemos proveer el criterio de selección para poder saber cuáles son los más idóneos para esa determinada aplicación. Decir que alguien verdaderamente es experto en todas las estrategias de familia y redes de comunicaciones industriales es una gran falsedad. De por sí, muchas de las redes industriales o de los buses industriales son de fabricantes, proveedores y marcas diametralmente muy diferentes. En ese orden de ideas, para que alguien sea experto en todas, eh, pues yo la verdad en lo que llevo de ejercicio profesional, que ya van a ser 15 años de estar graduado y que he recorrido gran parte del sector industrial, he trabajado en industria petrolera y demás, en ese orden de ideas, hasta el momento yo no he encontrado a nadie que yo pueda decir domina todos los protocolos. Yo conozco gente que sabe Profibus, que sabe Filbus, que sabe DeviceNet, pero ahí, y conozco gente que por aparte sabe ASCII, sabe DeviceNet, sabe Ethernet, sabe HART, pero hasta ahí. Pero alguien que las englobe todas y que pueda saberlas todas, no. Y lo mismo le va a pasar a ustedes cuando entren a la industria. Si en algún momento ustedes se vinculan a un sector industrial y este sector industrial, su distribución de plantas, su estructura de automatización y los niveles que haya alcanzado a incorporar de la pirámide de SIM, establece una estrategia o una arquitectura de comunicaciones que vincule buses o redes de comunicaciones industriales. Usted en ese orden de ideas se familiarizaría, estudiaría esas estrategias para alcanzar la experticia en esos buses y redes industriales de campo que esté vinculando su organización. Pero difícilmente usted podrá creer o podrá quedarse con la idea que esas son las únicas que existen o que esas son las mejores soluciones que habían. No, esas eran las que están utilizando ahí, pero así como existen esas, existen muchas más. Entonces, en ese orden de ideas, no, y día con día, la tecnología es algo que cambia mucho. Entonces, día con día de este tipo de métodos de interconexión industrial, pues van a ir avanzando, se van a ir reformulando y van a existir cada vez más soluciones. Entonces, en este orden de ideas, lo que nos sirve es tener un saber previo de en qué caso o bajo qué condiciones sirve cada tipo de bus o de red industrial para tener el criterio de selección adecuado y saber cuál aplica para cada caso. En en nuestro objetivo de alcanzar ese criterio, para ello vamos a analizar esta tabla. En esta tabla tenemos un compilado de las 3 modalidades de Profibus, las 2 modalidades de Fieldbus Foundation, y tenemos otros buses y redes industriales como Longworth, Interbus, DeviceNet, ASI, Modbus, Ethernet y HART. Y vamos a analizarla para que ustedes entiendan cuáles serían los criterios y prestaciones a tener en cuenta en el momento de seleccionar un protocolo o seleccionar una estrategia de bus industrial. Entonces, por ejemplo, con Profibus DP, con Profibus DP yo podría interconectar elementos bajo arquitectura troncal, es decir, bus, en estrella o en anillo. Vienen 2 modalidades de cableado, de crear enlace.
puede tener cableado por par trenzado o puede tener cableado por fibra óptica. Cabe aclarar que cuando yo haga cableado por par trenzado, las velocidades y el alcance en longitud es 1, y cuando lo hago por fibra óptica, la velocidad que puedo alcanzar es otra. También cabe aclarar que todo lo que se interconecte por fibra óptica es mucho más costoso, ¿no? Entonces son dos criterios a tener en cuenta. Entonces, cuando yo haga este tipo de selección con el protocolo Profibus DP, yo podría estar conectando 127 elementos por cada segmento de conexión. Quiere decir que si yo estableciera un bus de datos, en ese bus de datos yo podría estar interconectando hasta 127 elementos. Entonces, ese es el criterio que yo debo tener. Ah, si yo tengo una industria y en esta industria hay tantos elementos, entonces usted solo al saber la cantidad de elementos que tiene que interconectar, el tipo de elementos que tiene que interconectar, usted ya va a tener una idea de esto. ¿Cuál de estas estrategias de comunicación sería la más idónea? Otra es la velocidad, es decir, el coste computacional en términos de respuesta que usted requiera. Y otra es la longitud en la cual va a estar separados los elementos al punto de conexión o tablero de control o estación de interconexión en la cual deba crearse la comunicación. Entonces, volviendo a este caso, el Profibus DP, si uso par trenzado, puedo alcanzar velocidades de conexión de 1.5 megabits por segundo. Si usara fibra óptica, son 12 megabits por segundo. Quiere decir que la velocidad es unas 8 veces más rápida al cambiar de par trenzado a fibra óptica. Pero también debo tener en cuenta que los costos también son mucho más altos, ¿no? Si yo usara par trenzado, en términos de distancia, podría conectar esos 127 segmentos en 0.1 kilómetros. Quiere decir que a una distancia de 100 metros, por cada segmento deberían estar interconectados esos 127 elementos. Quiere decir que bajo esta modalidad, el alcance en longitud es muy pequeño, no es tan ampliado. En par trenzado es muy pequeño. Con fibra óptica puedo alcanzar hasta 24 kilómetros de separación en interconexión. Ya es algo completamente diferente. A nivel de arquitecturas como tal de comunicación, yo puedo hacer conexiones maestro-esclavo o conexiones punto a punto. En Profibus PA, yo puedo armar topologías bus, estrella y anillo. También vienen dos modalidades, par trenzado y fibra óptica. Puedo interconectar 14.400 elementos por segmento. Quiere decir que esta estrategia ya es para volúmenes de elementos mucho más amplios. ¿Qué velocidades puedo alcanzar? 31.5 kilobytes por segundo. Quiere decir que lo que me da, si comparáramos el Profibus PA con el Profibus DP, lo que me agrega de elementos me lo baja, me lo sacrifica en velocidad. Si usara esto par trenzado, puedo alcanzar rangos de interconexión de 0.1 kilómetros. Si usara fibra óptica, de hasta 24 kilómetros. Las arquitecturas que podría configurar sería maestro-esclavo o peer-to-peer. En Profibus FMS, en realidad se pueden armar arquitecturas híbridas, todo tipo de arquitectura. Viene en la modalidad de par trenzado o fibra óptica. Se puede interconectar 127 elementos por segmento. Las velocidades son de 500 kilobits por segundo. En la distancia depende, en esto depende,
porque como trabaja con topologías híbridas, la longitud va a variar dependiendo del tipo de arquitectura que yo haya armado. Las arquitecturas de interconexión que puedo utilizar son maestro-esclavo, peer-to-peer. Foundation Fieldbus solo permite creación de arquitectura estrella. Viene bajo la modalidad de par trenzado y fibra óptica. Si uso par trenzado, puedo interconectar 240 por segmento. Si uso fibra óptica, puedo interconectar 32.768 elementos. Las velocidades son de 100 megabits por segundo. Las distancias depende, si uso par trenzado son 0.1 kilómetros. Si uso par trenzado, si uso fibra óptica son 2 kilómetros por fibra óptica. Los métodos de interconexión son interconexiones simples o interconexiones multimaestro. Foundation Fieldbus H1 puede ser interconectado en estrella o en bus. Vienen las presentaciones par trenzado y fibra óptica. En par trenzado puedo interconectar hasta 240 elementos por segmento. En fibra óptica hasta 32.768 elementos. Las velocidades serían de 31.25 kilobits por segundo. Las distancias de 1.9 kilómetros. También puede crear conexiones simples o conexiones multimaestro. Longwords, que es muy usado para la domótica y la inmótica. Tiene la capacidad de interconectar elementos, pero a diferencia de Foundation Fieldbus y Profibus no es tan costoso. Quiere decir que por eso se suele usar en aplicaciones de inmótica o de automatización de no tan alto nivel, porque la inmótica y la domótica uno requiere sistemas de comunicación, pero no en tan alto costo, pero que tenga gran volúmenes de elementos. En Longwords yo puedo crear interconexiones en bus, anillo, lazo, estrella. Vienen 3 presentaciones: par trenzado, fibra óptica, coaxial o radiofrecuencia. Puedo crear interconexiones de 32.768 elementos por dominio. Las velocidades de intercambio son de 500 kilobits por segundo. Las distancias por dominio son de 2 kilómetros. Las arquitecturas de interconexión que yo puedo formar son maestro-esclavo y peer-to-peer. Interbus S. Las topologías serían buses segmentados. Vienen 2 presentaciones, par trenzado y fibra óptica. Puedo interconectar 256 nodos a velocidades de 500 kilobits por segundo. Si usara par trenzado puedo alcanzar 400 kilómetros por segmento. Si usara 400 metros, metros por segmento. Si usara fibra óptica serían 12.8 kilómetros en total. Puedo armar arquitecturas maestro-esclavo. DeviceNet, puedo hacer conexiones troncales, puntuales, es decir, para solo elementos, bifurcaciones. Viene bajo la modalidad de par trenzado fibra óptica. Puedo interconectar 2048 nodos a velocidades de 500 kilobits por segundo. Si uso par trenzado, puedo tener 500 metros de separación. Si usara fibra óptica, 6 kilómetros, pero requiero usar repetidores. En el caso de las arquitecturas, puedo usar arquitectura maestro-esclavo, arquitectura multimaestro o arquitecturas simples. El protocolo ASCII, que es de los más baratos, puede armar arquitecturas bus, anillo, árbol, estrella. Viene solo bajo la modalidad de par trenzado. Permite interconectar solo 31 elementos por segmento. Las velocidades es de 167 kilobits por segundo. Las distancias varían.
Si no uso repetidores es de 100 metros, si uso repetidores es de 300 metros, pero esto me toca usar repetidores. Y la arquitectura de comunicación es maestro esclavo. Modbus RTU tiene bajo los formatos línea, es decir, bus, estrella, árbol y red de segmentos. Viene bajo las presentaciones par trenzado, coaxial y por radiofrecuencia. Puedo interconectar 250 puntos por segmento. Las velocidades varían del formato, pero si oscilan entre 1.5 bits por segundo hasta 115.2 kilobits por segundo. Las distancias son 0.35 kilómetros, es decir, aproximadamente 350 metros. Y las arquitecturas que puedo configurar son maestro esclavo. Ethernet industrial puede ser interconectado en bus, estrella, malla y cadena. Tienen las presentaciones coaxial, par trenzado, fibra óptica. Puede interconectar 400 puntos por segmento. Las velocidades pues varían. Si uso coaxial es de 10 bits por segundo y pueden oscilar hasta fibra óptica en 100 megabits por segundo. Las distancias dependen también del método de conexión, pero podrían ir desde 100 metros hasta 100 kilómetros. Pero sí se usan switch y repetidores. Las arquitecturas que puedo configurar son maestro esclavo y punto a punto. El protocolo HART solo puede hacer conexiones troncales. Solo viene en la modalidad de par trenzado. Solo puede conectar 15 puntos por segmento. La velocidad es de las más bajas, 12 kilobits por segundo. Las distancias son variables, depende de la zona. Y solo viene en arquitectura maestro esclavo. Por eso HART es uno de los protocolos que está tendiendo a salir, va de salir. En ese orden de ideas, entendiendo este tipo de criterios, ya uno tiene un mecanismo de establecer cuál sería la mejor selección o las mejores opciones para proponer dependiendo de un determinado caso de automatización o un determinado caso de control. Quiere decir que lo que sigue de ahora en adelante es que empecemos a analizar cada una de estas familias, es decir, debemos ir abordando las principales, analizar qué es Profibus, analizar qué es Fieldbus Foundation, analizar qué es DeviceNet, analizar qué es ASCII y entender a profundidad para qué sirve cada uno de ellos. Pero básicamente, más allá de todo eso, el mayor aporte que les puedo yo hacer en este punto de las redes industriales es que ustedes tengan claro cuál sería el marco diferenciador entre una y otra y crearles este criterio de selección que es sería lo más pertinente y lo más útil para poder saber cuál utilizar, porque es un error el que comete aquel profesional que solo conoce uno o dos métodos de comunicación y como nada más conoce esos dos métodos de comunicación, sigue o para cada caso va a estar proponiendo el mismo. Eso es un error porque no es lo mismo, vuelvo y digo, interconectar 10.000 elementos que interconectar 10 elementos. Son dos cosas completamente diferentes en las cuales van a tener métodos y estrategias de solución completamente diferentes con rigurosidades completamente diferentes. Entonces, dado que cada caso es un caso, y dado que nosotros actuamos siempre desde el punto de vista de diseñador y una de las etapas del diseño es la selección, yo debo contar con un marco diferenciador y de selección plenamente claro para poder establecer cuándo sería más pertinente un determinado protocolo o familia de red industrial que otra.
¿Qué aplicaciones tienen estas redes industriales a nivel de desventaja? Pues en realidad muchas, entre las principales a mencionar, pues estaría la posibilidad del intercambio de información entre equipos que controlan fases sucesivas del mismo proceso, la facilidad de comunicación hombre-máquina y el uso de bases de datos, dado que este tipo de redes industriales pues fácilmente acaban en arquitecturas SCADA, arquitecturas HMI y demás.